Vamos aquí. Listo. Entonces, el tema que nos compete, pues, ver en esta semana se conoce como variables aleatorias. La variable, este capítulo, variable aleatoria, es sumamente importante en el ámbito de la estadística, de las probabilidades, porque esto me va a permitir simular algunos sistemas de nuestro mundo, ¿no? Sistema económico, sistema de salud, bueno, sistemas que se pueden emular, se pueden simular, ¿no? Y es una aplicación bastante grande en el campo de la tecnología. Bueno, entonces vamos a hablar un poco qué es una variable aleatoria, que vamos a ver que un conjunto de variables, de valores, un conjunto de valores de esta variable aleatoria se va a conocer, va a tomar el nombre de distribución de probabilidad. Entonces ahí ya comienza pues un tema bastante importante. Bien, vamos a empezar. Bueno, aquí había compartido una caricatura, espero que la hayan leído. Vamos a ver, una variable aleatoria. Entonces aquí tiene la definición. Bueno, voy a colocar se me ha perdido bueno, vamos a colocar el cursor ahí está, ¿no? De Zoom. Bueno, ¿qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria me va a permitir, ¿sí?, asignar un resultado del espacio muestral a un número real, ¿no? O sea, un resultado del espacio muestral, recuerde que era un espacio muestral todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Entonces, por ejemplo, el experimento aleatorio de encontrar un producto si falla o no falla, entonces mi espacio muestral son estos dos elementos, falla o no falla, y no existe más, ¿no? Este es mi espacio muestral, como decir también cara o sello. Entonces, la variable aleatoria lo que me va a permitir es asignar, ¿sí?, a cada resultado del espacio muestral. Por ejemplo, al resultado falla me va a permitir asignarle o relacionarlo con un número. Entonces, en vez de decir falla, voy a decir el número 0, ¿sí? O puedo decir el número 1. Y en vez de decir no falla, puedo asignarle el número 0. Entonces, esto es lo fabuloso porque ya me va a relacionar los números reales, los números, ¿no?, que ya sabemos, digamos, manipular. Los números lo va a relacionar con eventos, ¿sí? Entonces, en el momento que ingresan los números, ya ingresan obviamente la matemática, el cálculo matemático, y ya comienza pues esto a expandirse de una manera sumamente, bueno, sumamente grande, ¿no? Entonces, eso es lo que es la variable aleatoria. Una variable aleatoria me va a permitir, bueno, es una función, pero es algo que me permite asignar, ¿sí?, a cada resultado del espacio muestral, o sea, a cada evento me va a permitir relacionarlo con un número real. Me va a permitir asignar a cada evento, pues, un número real. Vamos a ver entonces esto, cómo trabaja, ¿no? Para que se vea un poquito de pronto más entendible, se ha realizado un gráfico donde supongamos que mi espacio muestral está conformado por estos dos eventos. La palabra falla o el evento falla y el evento no falla. Entonces lo que le digo es esto, que va a estar relacionado cada uno de esos eventos. Fíjense, en este momento el evento no falla, que está representado por esta parte azul, lo relacionamos con el número 0, ¿sí? Y el evento fallar lo relacionamos con el número 1. Entonces, ¿por qué lo relacionamos con esos números? Porque son los números más, en primer lugar, pues más fácil de manejarlo. ¿Sí? ¿Podemos relacionarlo con otro número? Sí, o sea, usted puede relacionarlo con el número 10, por ejemplo, no falla, pero no tiene sentido porque luego más adelante vamos a ver unas propiedades matemáticas que también tienen que cumplirse. Entonces, lo más fácil es relacionarlo con un número que ya sabemos. Cuando existen dos posibles resultados, estamos dentro del campo binario, o sea, de los números binarios, o sea, o es 0 o es 1, o es apagado o es prendido, o es falso o es verdadero, ¿no? Ya sabemos eso. Entonces, lo más fácil es relacionarlo con números pues, que ya conocemos, el 0 y el 1. Y esto me va a guardar ciertas propiedades matemáticas que, bueno, no las explico ahora, pero más adelante la trataremos. Entonces, esta, digamos, relación, ¿sí?, el no fallar con el número 0 y fallar el número 1 es donde da origen, ¿no? Es una relación, o sea, una función que se conoce como variable aleatoria.
y se lo representa con las letras, por lo general, mayúsculas. Por ejemplo, X, entre paréntesis, y se coloca el evento. Entonces, mire, ya vamos caminando, si ustedes ya pueden observar, vamos caminando a encontrar las probabilidades. ¿Qué probabilidades? La probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor. Entonces ya nos vamos a meter con los números, ¿ya? Nosotros decíamos antes, por ejemplo, la probabilidad de que falle un producto era algún número, ¿no? Ahora vamos a decir la probabilidad de que, qué sé yo, X sea igual a 1. Entonces ya comienza a relacionar sencilla con más números, con más matemática, ¿no? Bueno, entra un poco el cálculo, ¿no? Listo, entonces esa es la idea de la variable aleatoria. Espero que se esté pues entendiendo. Vamos a colocar un ejemplo un poco más parecido a lo que ya hemos manejado. Bien, antes de nada, antes de explicar este ejemplo, decíamos lo siguiente, que vamos a manejar números, si ustedes ven estos números son enteros, o sea, en otras palabras que se pueden contar. Eso se conoce a las variables discretas. Entonces, también decir de que las variables aleatorias se van a dividir en variables aleatorias discretas cuando toman valores, en este momento, bueno, valores enteros, o sea, valores que puedan contar, ¿no? Por ejemplo, los números de sillas, números de mesas, números de personas en un curso, etcétera, ¿no? Entonces, son valores que se pueden contar. Entonces, las variables aleatorias discretas van a manejar esos tipos de valores. Más adelante, Dios mediante, ¿no? Trataremos con los valores que son ya mediciones. Entonces, ya van a ser números reales, números, digamos, que se pueden expresar con infinitos decimales, ¿no? Entonces, por el momento vamos a empezar con lo fácil, con los números, con estos manejos de números enteros, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con variables aleatorias discretas, ¿ok? Bueno, aquí el ejemplo. Entonces, supongamos, mi variable aleatoria X, como está el ejemplo aquí, entonces se coloca la letra mayúscula, puede ser X, Y, bueno, W. Entonces, fíjense que aquí hay un término, v.a.ed. ¿Qué significa esto? La v y la a significa variable aleatoria. Y la d significa discreta, porque vamos a trabajar con los valores discretos, valores que se puedan contar, ¿no? ¿Sí? Entonces, b, v, a y d significa variable aleatoria discreta, ¿no? Entonces, aquí dice x sea una variable aleatoria discreta, eso uno resume bastante, ¿no? Que está conformado, ¿sí? O representa al número de características aprobadas. Entonces, el número de características aprobadas, ¿cuáles son las características aprobadas de un producto? En este ejemplo dice que nos importa la coloración, o sea, el color y el tamaño. Entonces, cuando hacemos una tabla con coloración y tamaño, como el ejemplo que ustedes están viendo aquí, estoy presentando, entonces de tal forma que si se aprueba tanto la característica color de un producto, por ejemplo de un celular, como también se aprueba el tamaño, entonces fíjense, aquí hay dos aprobados, ¿no? Entonces también puede ser, como en el caso de las monedas, ¿no? Puede ser que una característica sea aprobada y la otra sea inaceptable, o sea, no aprobado. O al revés, ¿no? El color inaceptable o puede ser aprobado el tamaño. O en el peor de los casos puede que un producto no sea aceptado, o sea, sea inaceptable en las dos características. Esto puede pasar, ¿no? Porque solamente hay dos valores. Entonces, cuando tenemos estos tipos de eventos, lo más fácil es contar. Por ejemplo, aquí hay dos aprobados, entonces ponemos un número 2. Solamente es contar lo que me interesa. Como a mí me interesa, la variable aleatoria está definida como las características aprobadas, ¿sí? Entonces me interesa contar donde aparece la palabra aprobado. Entonces en cada fila contamos, ¿estamos de acuerdo? En el caso de abajo, como no aparece nada aprobado, o sea, las dos características no están aprobadas, por eso se coloca 0. Entonces, en estos momentos, estos valores que ustedes ven aquí son los valores que toma mi variable aleatoria, ¿sí? Entonces, miren que ya se está relacionando, vuelvo y repito, cada evento con números.
Entonces ya estos números, estos ya son números. Ya podemos trabajar conjuntamente, ¿no? Con esa matemática que bueno, paralelamente estamos estudiando a veces en otras materias, ¿no? Listo, entonces eso es la variable aleatoria. No sé si hasta ahí está explicado. Entonces lo más fácil es, en este momento, cuando se puede, por ejemplo, es contar lo que me interesa, ¿sí? Por eso es importantísimo el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Definir qué es, qué significa la variable aleatoria. En este caso, X significa, bueno, ustedes leen ahí, ¿no? Claramente, el número de característica aprobada. Si alguien define como X el número de características inaceptable, obviamente ya cambia esto, porque estamos contando lo inaceptable. En este caso acá iría el 2, donde está el cero, ¿no? Entonces ya depende de cómo definimos nuestra variable aleatoria según el problema que me interesa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso se va a adquirir un poco con la experiencia, la práctica, ¿no? Entonces, espero que hasta aquí esto se esté entendiendo porque es bastante sencillo y es bastante, además, importante, ¿no? Bien, entonces ahí está, pues esa es una variable aleatoria, un ejemplo, ¿ok? Podemos aplicar lo mismo para el caso de las monedas, bueno, para otro tipo de experimentos, ¿no? Entonces, ¿qué viene a continuación? A continuación va a venir, ya no le van a preguntar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que salga aprobado y aprobado las dos características, no. Lo que le van a preguntar, por ejemplo, es que cuál es el valor, o mejor dicho, ¿no? Le van a preguntar a futuro cuál es la probabilidad de que sean dos justamente las características aprobadas. Entonces ya le van a decir cuál es la probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Sí es cómo van a cambiar? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 1? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0? Entonces, por eso esta partecita bastante sencilla de tener bastante claro, ¿no? Porque vamos a seguir, pues, bueno, encaminándonos con esta materia, ¿no? Bien, entonces hasta ahí estamos. Entonces sigamos un poquito adelante para ver lo que le decía, ¿no? Entonces aquí lo que nos van a preguntar es, como ustedes ven en esta tabla, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que sea X igual a 0, de que X sea igual a 1, etcétera, ¿no? Entonces fíjense cómo se escribe. Se escribe la P de probabilidad, se abre paréntesis, dentro del paréntesis va a aparecer la letra que representa la variable aleatoria. En este caso puede ser X, puede ser Z, W, puede ser una A, una B, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y se coloca, pues, cuál es el valor al cual le voy a calcular la probabilidad, ¿no? La probabilidad de que X sea igual a 2. Entonces, ¿sí? Y a continuación, bueno, aquí se va a calcular las probabilidades, ¿no? En este momento, bueno, no me preocupo cómo la voy a calcular todavía, solo estoy presentando, ¿no? Hacia dónde nos vamos a enrumbar, ¿ok? Entonces, bueno, esto es lo más, digamos, lo más sencillo, ¿no? Vamos a continuar. Entonces decía de que cuando una variable aleatoria, ya habíamos explicado esto, no toma valores finitos, o sea, que se puede contar, o puede ser que también tome valores contablemente infinitos, o sea, que comencemos a contar y nunca vamos a, o sea, no hay un límite, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, y eso se va hasta el infinito, pero se puede contar. Entonces, en otras palabras, cuando mi variable aleatoria maneja pues, esos valores que se pueden contar, se conoce como variable aleatoria discreta, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de eso. Puede haber estos dos casos. Puede ser finito, puede ser contablemente infinito, ¿no? O sea, nunca terminar de contar, ¿no? Bien. Entonces, vamos a continuar un poquito más. Entonces, bien, en este caso que ustedes ven aquí en esta pantalla, recordemos nuevamente mi variable x está aquí arriba. La variable x significa pues el número de características aprobadas, recordemos, ¿no? Entonces cuando hay dos características aprobadas se tiene esta combinación que ustedes ven aquí. Tanto la coloración como el tamaño, ¿se acuerdan? Entonces aprobado, aprobado, inaceptable, inaceptable, luego aprobado. Bueno, todas las combinaciones posibles, ¿no? Entonces acá al frente colocábamos los valores
que va a tomar la variable aleatoria según lo que me interesa. Como me interesan los números de característica probada, tenemos X vale 2 cuando hay dos características probadas. O sea, contamos. Eso sí podemos hacer. Entonces, fíjense de que esta tablita se parece a qué. O estos valores se parece a qué. Se aparece a una frecuencia absoluta. Comenzamos a contar. Si se dan cuenta, es una frecuencia absoluta. Entonces, nuevamente aparecen esos términos, ¿no? Frecuencia absoluta. No nos podemos separar de esos conceptos que se aprendió por los primeros días de clase. Listo. Y también se va a calcular las probabilidades. Bueno, no nos preocupemos de dónde salen estas probabilidades. Ahora no me interesa saber esto. Solo aceptemos de que la probabilidad cuando haya dos, cuando estén las dos características sean aprobadas, es 0,64. Solo aceptemos eso. No vean de dónde ha salido eso. No nos importa ahora. O también le puede decir, ¿no? La probabilidad cuando X vale 2 es 0,64. ¿Ok? Entonces, cuando X vale 1 es 0,16. Bueno, se ha dado esta probabilidad. Nada más. Tomemos eso. No nos preguntemos de dónde salieron esas probabilidades ahora. Porque me interesa, pues, algo más importante ahora. De que cuando ustedes se presenten esto de aquí, ¿no? Los valores de la variable aleatoria que está aquí, ¿no? Los valores de la variable aleatoria X. Y se presentan también las probabilidades con las que puede tomar estos valores. Voy a rayar aquí, a ver. Cuando se presenten estos dos casos, ¿sí? Lo podemos nosotros sacar aparte, a una tabla. Esas dos columnas las sacamos una tablita como la que está aquí abajo. ¿La observan? Entonces, fíjense que la X va a estar acá, los valores de X, 0, 1 y 2, fíjense que se ha resumido porque hay dos valores de 1, solamente colocamos un valor. Y abajo se colocan las probabilidades, la probabilidad de que X sea igual, aquí dice, bueno, X sea igual a X minúscula, ¿no? O sea, al valor de 0, 1 y 2. Y se copian las probabilidades. En el caso del número 1 se ha sumado dos veces 0,16 para resumir. En vez de colocar 2 0,16, ¿se dan cuenta? Sumamos 0,16 y 0,16, 0,32, se lo escribe acá, ¿sí? Para hacer una sola, ¿no? Un solo el número 1. Y finalmente se copia, dice que cuando vale 2, la probabilidad es 0,64. Entonces, el momento de hacer esa tablita que ustedes pues observan, que están observando, ¿no? Voy a borrar, ¿sí? Esta tablita que ustedes ven aquí toma un nombre que se conoce con esto que está resaltado acá. Esa tablita se conoce como distribución de probabilidad. ¿Ok? Entonces, esto es una distribución de probabilidad. Entonces, como ustedes ven, pues, lo que presenta una distribución de probabilidad presenta todos los resultados de los valores de X, 0, 1, 2. En este caso, X puede tomar esos tres valores. ¿Y qué más presenta? La probabilidad de que tome X ese valor. Por ejemplo, la probabilidad de que X sea igual a 0 es 0,04. ¿Sí observan? Entonces, esta tablita se conoce como distribución de probabilidad. Y ese es el tema, digamos, el corazón de la clase de hoy. Explicar qué es una distribución de probabilidad, que hemos llegado justo a lo que me interesa. Entonces, ustedes pueden leer aquí lo que está resaltado en amarillo. Una distribución de probabilidad, podemos leer, ¿no? De una variable aleatoria discreta es el listado, estamos listando, ¿no? El listado de todos los resultados de X. Fíjense, aquí está, todos los resultados de X en este momento 0, 1, 2. En este caso, en este ejemplo en particular. ¿Y qué más? Y la probabilidad asociada con cada uno de esos resultados. Observan, está clarito. Ni no hay más vuelta que darle, ¿no? Entonces, esa es una distribución de probabilidad. Y una vez que nosotros hacemos esta tabla, ahí sí ya comienza aquí un ascenso, ¿no? A una cumbre que no termina nunca en esta materia, ¿no? Porque una vez que hacemos esta tabla, ya podemos hacer maravillas. Si ustedes se dan cuenta, podemos graficar, podemos sumar, bueno, hacer
muchas cosas con esa tabla y que es una tablita sencilla. Entonces vamos a trabajar mucho con distribuciones de probabilidad, con esa tablita que se conoce como distribución de probabilidad. Por eso, cuando ustedes abran, les invito a que abran cualquier libro de estadística, siempre, por lo general, bueno, estamos hablando de un buen libro, ¿no? No de un libro o de una página web de esas baratas, ¿no? Que no enseñan nada, ¿no? Sino que una página web buena, ¿no? De información de estadística o un buen libro de estadística, siempre van a encontrar un capítulo. Si ustedes abren un libro en las primeras páginas, va a encontrar ahí un índice, ¿no? Donde diga capítulo, qué sé yo, capítulo 3, capítulo 4, distribución de probabilidades. Porque ya eso es un campo que es sumamente importante. Entonces, esto es una distribución de probabilidad. Entonces, fíjense que se puede, cualquier fenómeno, digamos, que pueda pasar en la naturaleza, en forma aleatoria, podemos nosotros crear nuestra propia tabla de probabilidad en el lanzamiento de una moneda, en un partido, por ejemplo, de fútbol. Bueno, entonces, por eso es un campo bastante amplio. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Entonces, esto es una distribución de probabilidad. Entonces, ¿qué podemos observar de esta tabla? Que, en primer lugar, que se encuentran todos los valores posibles de mi variable X. Por eso dice aquí, todos los resultados de X. Pero para este ejemplo, ¿no? Porque habrán problemas, ¿sí? Habrán problemas de que no solamente llegue con 0, 1, 2, puede ser 0, 1, 2, 3, 4. Pueden ser valores negativos, depende del problema. Aquí, en los valores de X puede haber aquí, por ejemplo, un menos 3, pero depende del problema. Depende del problema que vayamos a hacer. Lo que sí podemos hacer es, o sea, lo que sí vamos a hacer es contar, porque son valores que se puedan contar, ¿no? Sí. Habrán, hay problemas, mejor dicho, de que son infinitos los valores de X. ¿Sí? Pero bueno, vamos poco a poco. Entonces, entendamos con este ejercicio sencillito, ¿no? No sé si estamos claros. Bien, entonces, ¿qué otra cosa podemos observar? Además de que están todos los valores de X, podemos observar las probabilidades. ¿Qué pasa si sumamos las probabilidades? Si nosotros sumamos todas estas probabilidades, ¿cuánto me da? Tiene que darme obligatoriamente 1 o el 100%. Entonces, fíjense que es como una especie de frecuencia relativa también, ¿no? ¿Ok? Si no me da 1, es porque me falta datos o está mal calculado estas probabilidades, ¿no? Tiene que darme 1 para todos los valores, sí, de variable aleatoria, las probabilidades que están aquí abajo, ¿no? Sí, entonces, observen todo esto de aquí, de tal forma que, por ejemplo, si a mí me hiciera falta calcular esta probabilidad de aquí, obviamente tengo que sacar el complemento, o sea, tengo que sacar 1 menos la probabilidad de 0,64 y menos 0,04 y ya tengo pues el valor que está acá, ¿no? Bueno, un poquito de matemática, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como distribución de probabilidad, digamos siempre presente. Y sobre esto justamente va a haber bueno, una pequeña tareita, ¿no? Que es algo bastante sencillo, pero importante. Bueno, vamos a ver qué más podemos hacer con la distribución de probabilidad, con esta tabla, ¿sí? Bueno, una cosa más. Esta distribución de probabilidad puede ser presentada en forma de tablita. Esto es lo que más le gusta a las personas en forma de tabla, porque se puede entender, ¿no? Y estamos de acuerdo, ¿no? A las personas que aprenden esto por primera vez, le fascina que estén la información en forma de tabla. A la mayoría, puedo decir, ¿no? Pero a otras personas han sabido, que saben más matemática, han sabido resumir, en vez de tabla, lo que lo presentan es en forma de fórmulas. O sea, ya lo voy a explicar aquí. En vez de tabla, decía, en vez de tabla, lo que hacen es, en vez de esta tabla, lo que hacen es presentar así, en esta fórmula que ustedes ven aquí. Esto no es para nosotros, solo estoy explicando la tabla que está acá, ¿sí? ¿Cómo puede ser presentada en forma de fórmula? Esta es la fórmula un poquito especial, esta fórmula, ¿no? Un poco grande. Pero si ustedes se dan el tiempito y reemplazan la X por los valores de 0,
y luego 1, y luego 2, le va a salir justamente las probabilidades que observamos acá en la tabla, estas de acá. Entonces, fíjense que la distribución de probabilidad ya vamos conociendo de que se puede representar en forma de tabla o se puede representar en una función, o sea, este tipo de fórmula, en una función. Por eso también se denomina como función de probabilidad. ¿Ya? Entonces, miren estos términos, ¿no? Entonces, distribución o función de probabilidad, básicamente lo mismo, ¿sí? Una distribución, una función de probabilidad representa, pues, todos los valores de X junto con la probabilidad, ¿no? Entonces puede ser representada, como vuelvo y repito, puede ser representada una distribución de probabilidad en forma de esta tablita o en forma de una función. Entonces, para los que les gusta la matemática, resumen más aquí en una sola línea y, y realmente, claro, las personas que saben un poco más de matemática van a entender esto, ¿no? Aquí me presentan una fórmula que dice, bueno, 2 factorial dividido para x factorial, bueno, etcétera, etcétera. Y acá me dice que x pues, va a ser evaluado en los valores 0, 1 y 2, nada más, ¿no? En 0, 1 y 2. Y los que sepan matemática le van a entender. ¿Ok? Entonces, esa también es una forma de representar a una distribución de probabilidad a través de una función. Por eso se conoce, si ustedes ven el título arriba, ¿no? Función de probabilidad de variable aleatoria discreta. Porque X va a tomar valores discretos, o sea, el 0, luego toma el 1 y luego toma el 2. Y hasta ahí era nuestro problema, ¿no? Entonces, fíjense, otra forma para conocer, ¿no? Bien, bueno, y otra cosa que también se la puede graficar, ¿no? Si, bueno, más adelante vamos a graficar esto, ¿no? Se puede graficar. Justamente el gráfico de una función de probabilidad o una distribución de probabilidad son las gráficas de barras, ¿sí? Son las gráficas de barras. Bueno, otro ejemplo, algo conocido ya para terminar nuestra sesión de hoy. Supongamos vamos a estudiar el fenómeno o el experimento, perdón, de lanzar 2 monedas. Ya sabemos eso, ya lo hemos tratado. Entonces, vamos a estudiar, o mejor dicho, supongamos que nos digan, ¿no? Realice una distribución de probabilidad, ¿sí? Para este, eh, estudiar el lanzamiento de 2 monedas y me interesa contar cuando salga cara. Entonces, vamos a hacer una distribución de probabilidad de ese experimento que podemos hacerlo en la casa, ¿no? Ok, vamos a lanzar 2 monedas, sí, y vamos a hacer una distribución de probabilidad para obtener cara, ¿no? En lanzamiento de 2 monedas. Muy bien, entonces lo primero que hacemos es, fíjense, los pasos. Lo primerito es definir X. Porque si no me voy a confundir, no sé qué mismo contar. O sea, si voy a contar cuando cae cara o voy a contar cuando cae sello. Entonces, para no confundirme, tengo que escribir y para que la otra persona entienda lo que quiero hacer es esto, ¿no? X me va a representar, ¿sí? Cuando cae cara, obtener cara, en el lanzamiento de 2 monedas. Entonces, está claramente la idea. Creo que nadie se pierde aquí, ¿no? Eso está clarísimo. De eso se trata mi variable X. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer entonces es definir qué significa la X para no tener ningún problema. Entonces, aquí ya le entiende cualquiera, ¿no? Luego, vamos a establecer, bueno, vamos a contar X justamente, ¿no? Vamos a ver cuáles son los valores que va a tomar X. Entonces, si pensamos un poquito, esas 2 monedas las dos pueden caer cara a cara, puede ser que la primera caiga cara, la segunda sello, ¿estamos de acuerdo? Las combinaciones. Y puede ser que también caiga las 2 sellos. Eso es lo más facilito, ¿no? Y como ¿qué me interesa obtener cara? Comenzamos a contar. Estos son los valores. Que puede ser que tengamos 2 caras, puede ser que tengamos una cara, ¿sí? Cuando la primera moneda sale cara y la segunda sale sello, o puede ser, como ustedes ven, al revés. Entonces, empezamos a escribir uno por uno, ¿sí?
Empezamos a escribir uno por uno. Luego calculamos las probabilidades de cada uno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos valores es un cuarto, porque hay uno para cuatro posibles valores. Por eso es un cuarto, ¿no? O como ya sabemos, multiplicar dos eventos independientes, un medio por un medio, o sea, un medio de cara, un medio de cara, igual con sello, ¿no? Entonces, todos van a salir un cuarto. Todos van a salir, la probabilidad de que suceda, pues, cada uno de esos eventos conjuntos, ¿no? Son conjuntos van a ser un cuarto, ¿no? Hasta ahí. Bueno, una vez ya como esta tablita lo que me hace como si ustedes ven, es como nuestro análisis, ¿sí? Esto es como un análisis que hacemos, ¿no? Y ahí sí obtenemos la distribución de probabilidad. Recuerden, la distribución de probabilidad son los valores de mi variable aleatoria junto con ¿qué? Con la probabilidad asociada a cada uno de esos valores. Entonces decimos, los valores de X a la final pueden ser 0, 1 y 2. ¿Listo? Con el 0 sabemos que es un cuarto, si ustedes ven acá, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa con el 1? Con el 1, como tenemos dos valores 1, sumamos justamente esas dos probabilidades. Un cuarto de cara y sello y un cuarto de sello y cara. Un cuarto más un cuarto, ustedes suman, da 2 cuartos, simplificando, queda un medio. Entonces, por eso la probabilidad acá queda un medio, ¿no? Y luego cuando sale 2 queda un cuarto. Listo, verificamos que esté bien, o sea, sumamos todo, ¿no? Un cuarto más un medio más un cuarto, esto da 1. O sea, da 1, ¿no? Ustedes pueden sumar, todo eso da 1. Y listo, esta es mi distribución de probabilidad, punto final. ¿Ya? Entonces, vamos a construir distribuciones de probabilidades, ¿no? Ahora bien, en la vida real, para nosotros, por ejemplo, en una evaluación, en un examen, nos va a facilitar más la vida, porque realmente esta parte de aquí la he hecho para que ustedes vean de dónde sale, ¿no? Una distribución de probabilidad como la que está aquí. Pero en la vida real, bueno, digo en la vida real, pero bueno, en nuestra práctica que vamos a hacer, realmente esta tabla ya no es dada. O sea, a nosotros nos dan esta tabla de aquí y ya está hecha. Porque vamos a trabajar mucho con estos valores, es decir, que no vamos a perder tiempo en explicar de dónde salió esa distribución de probabilidad. Solamente por esta clase la explicaríamos, ¿no? La explicaré. Sí, pero vamos a trabajar ya realmente con distribuciones de probabilidades ya proporcionadas, así como ustedes ven aquí. Con esta tabla de aquí que vamos a partir hacia adelante. Sí, porque si no vamos a perder mucho tiempo, ¿no? Entonces, incluso en el próximo examen, como hay muchas cosas que ver, entonces, más seguro que vamos a partir de aquí, de esta tablita ya hecha. Entonces, por esta clase he tratado de explicar de dónde sale esta tabla, esta distribución de probabilidad, para que quede claro, ¿no? Para que vean que no es que no sale, digamos, de la nada, ¿no? Hay su explicación lógica. Estamos, entonces, porque, vuelvo y repito, esta tablita que se llama distribución de probabilidad es lo que se utiliza muchísimo en estadística y de aquí nace un sinnúmero de técnicas que se utilizan en las tecnologías, en las simulaciones, bueno, en las tomas de decisiones. Bueno, ya ese es un tema aparte para hablar, ¿no? Una conferencia aparte. Listo. Entonces, solo para que ustedes vean qué se puede hacer, por ejemplo, con esto, esta tablita se puede, ya lo voy a explicar, con eso terminamos la clase, calcular el promedio, se puede calcular la varianza, se puede calcular la desviación estándar, se puede calcular el rango y, y muchas cosas. Como ustedes ven, es una especie de tabla de frecuencia. Las probabilidades me representan la frecuencia relativa y ustedes ya saben calcular la varianza y el promedio en una tabla de frecuencias. Ya lo dejo a ustedes que repasen un poquito el primer parcial, recuerdan, porque se calcula de la misma manera. Bueno, esperaremos repasar así un poquito rápido ahora, porque ya es tema del primer parcial. ¿Sí ven? Entonces, cómo esta materia se lleva de la mano con los temas anteriores. Ya es la naturaleza en la materia, es así, ¿no? Entonces,
Bueno, entonces como ven, todo esto se hace con esta tablita, ¿no? Ya toma muchísima importancia, ¿no? En la industria, esto es sumamente utilizado. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, podemos hacer gráficos. Miren el gráfico de barra que ustedes ven aquí. Cuando x vale 0, la probabilidad llega hasta un cuarto, entonces por eso se coloca esta barra que ustedes ven aquí, una especie de línea. Bueno, pueden colocar la barra, ¿no? Si a ustedes les gustan, pues la barra sí, la barrita, ¿no? Yo dije código de barra, creo que dije, de gráfico de barra quise decir, ¿no? Gráfico de barra, bueno. Cuando x vale 1, sabemos que llega hasta un medio, bueno, etcétera, ¿no? Entonces fíjense que en el eje de las y va a ir las probabilidades o a veces está representada como una f de función, porque ya sabemos que esta distribución de probabilidad sabemos que matemáticamente también representa una función, una fórmula, ¿no? Una función de probabilidad. Entonces, bueno, esto era lo que íbamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, ya unos 2 minutitos más como para recordar, de pronto si que alguien se ha olvidado, cómo calculo el promedio en esta especie de tabla de frecuencias. Vamos a ver. Entonces, bien, ¿cómo calculamos el promedio? Fíjense, está aquí abajo para recordar. ¿Cómo calculamos el promedio? Lo que hacemos es, en una tabla de frecuencias, es multiplicar, ¿sí? Multiplicar cada valor, ¿sí? De mi valor, de mi variable de mi variable aleatoria, ¿ok? Por su respectiva probabilidad, ¿no? Entonces, vamos a ver que se me perdió el cursor. ¿Dónde estaba? A ver, no, el lápiz que quería ver, esto. Fíjense, aquí está mi variable, mis valores de la variable aleatoria, ¿no? En este caso, otra vez se ha desagregado, pero ustedes pueden trabajar directamente con 0, 1 y 2, sino que se ha desagregado, o sea, se ha otra vez, digamos, explotado los valores, se ha otra vez abierto, otra vez en 1, 1, ¿no? Pero no, esto no es importante, ¿no? Puede ser 0, 1 y 2. Lo importante es esto, o sea, que cada valor lo vamos a multiplicar por la probabilidad, o sea, como una especie de frecuencia relativa, ¿no? 2 por un cuarto y lo colocamos al frente, ¿no? Luego 1 por un cuarto, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos la multiplicación, sumamos todo esto y obtenemos 1. Entonces, como la probabilidad es una especie de frecuencia relativa, ¿se acuerdan? Ya no es necesario dividir para nada, y esto es el promedio. Esto nosotros hicimos en el primer parcial. Listo, el promedio salió 1. Este promedio, en este campo de las variables aleatorias, fíjense, toma también este nombre, valor esperado. ¿Sí? El valor esperado de una variable aleatoria coincide justamente con la media aritmética o promedio. ¿Ya? Entonces se lo representa con la letra E mayúscula y entre corchetes se coloca la variable aleatoria. Entonces, cuando ustedes vean en un libro de estadística, o alguna vez ustedes van a hacer una maestría, una cosa de esa, un estudio, ustedes van a ver estos temas. Entonces ustedes vean una E entre corchete, una X, entonces acuérdense de que me están preguntando sobre la media aritmética de una variable aleatoria X. Entonces esto se conoce como valor esperado porque es el valor que se espera, ¿no? O sea, que se tenga como el central. Se conoce también con el nombre de esperanza matemática. También valor esperado, algo que se espera, ¿no? Bueno, entonces esto, fíjense que es un tema que ya lo hemos pasado en el primer parcial, ¿no? Bien, entonces, así se calcula el promedio. ¿Cómo se calculaba la varianza? Si recuerdan, espero que no se hayan olvidado. La varianza, ¿cómo se calculaba? Vamos a recordar. Tenemos aquí los valores de X, ¿sí? Necesitamos también la probabilidad. Aquí estaba la probabilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, para calcular la varianza lo que hacíamos era, recuerden, cada valor de X se lo restaba el promedio. Recuerdan, 2 menos 1, porque el promedio salió 1, ¿no? 2 menos 1, luego lo elevamos al cuadrado y se multiplicaba por la frecuencia relativa, o sea, por la probabilidad. Esto se hacía por cada valor de X, si se dan cuenta, y luego se suma. Entonces se multiplica, luego se suma y esto da un medio. Entonces, eso también lo hicimos en el primer parcial. Si ustedes, pues, bueno, revisan, van a ver que ya lo hemos hecho, ¿no?
Entonces, esto es la varianza. La varianza, pues, ustedes saben que se abrevia como, bueno, sigma al cuadrado o s al cuadrado, por lo general, porque es una muestra, recuerden. O también con la palabra esta, ¿no? Var, como ustedes ven aquí, y entre corchetes, pues la variable x, ¿no? Entonces, esa es la varianza. ¿Qué era la división estándar? La división estándar es la raíz cuadrada de la varianza. En este momento, pues la división estándar sería la raíz cuadrada de un medio, ¿sí? Entonces, ya son cositas que ya se repiten nuevamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, sin embargo, acá también está lo que es la división estándar, el rango. El rango es la diferencia entre el máximo valor de mi variable aleatoria menos el mínimo valor de la variable aleatoria. En este momento, el máximo valor es 2. El mínimo valor de mi variable aleatoria x es 0. Entonces, 2 menos 0 es 2. El rango sería 2, ¿no? ¿Ok? Bueno, y nada más, ¿no? Entonces, yo les dejo aquí, pues, otro ejercicio que está resuelto para que ustedes lo analicen. El lanzamiento de 3 monedas. Se repite lo mismo, ¿no? 3 monedas, entonces se hace. ¿Cómo se obtiene la distribución de probabilidad de lanzamiento de 3 monedas? Bueno, le dejo nuevamente eh, todas las combinaciones posibles. Bueno, lo que se hace es que se cuenta en este momento 3 monedas, pero me interesa que salga, bueno, aquí no es cara ni sello, sino cruz. La moneda, por ejemplo, española antigua era cruz, ¿no? Bueno, entonces cuando cae en cruz y se hace lo mismo, ¿no? Se resumen los valores de mi variable aleatoria, en este caso sería 0, 1, 2, 3, porque son 3 monedas, y se coloca al frente las probabilidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando sale 1 hay tres valores de 1, por lo tanto hay 3 probabilidades que se suman, cada uno vale 1/8, por eso tengo 3/8. Y bueno, finalmente aquí está mi distribución de probabilidad, ¿no? Los valores y la probabilidad. Entonces, les dejo a ustedes si vale la pena que lo den una revisada a esto, ¿no? Y una vez teniendo pues esta distribución de probabilidad que ustedes ven acá, ya nuevamente pues pueden calcular el promedio, la varianza, la división estándar, etcétera, se repiten, ¿no? Bueno, si me interesa un gráfico de esto, ustedes ven aquí, este es el gráfico de lanzamiento de 3 monedas. Cuando vale 0, la probabilidad es 1/8. Cuando vale 1 y cuando vale 2, la probabilidad es 3/8. Y cuando vale 3, la probabilidad es 1/8, ¿no? Entonces, estos gráficos pues toman su importancia también más adelante, ¿no? Entonces, la forma de la distribución. Entonces, y aquí ya esto se expande, ¿no? Analizar estos gráficos también es otro tema bastante importante, que no nos da el tiempo en nuestro nivel ahora, ¿no? Bueno, fíjense en este ejercicio que ustedes ven aquí, vamos a presentarlo porque es un ejercicio bastante parecido a la tarea para que ustedes se den cuenta un ejemplo de la tarea, ¿no? Entonces, dice aquí este problema, ¿no? La información, bueno, voy a tratar de leer aquí, la información que sigue representa el número de llamadas al servicio de emergencia, bueno, en esta ciudad durante los últimos 50 días. Entonces aquí están explicando, por ejemplo, este 22 que ustedes ven aquí dice que hubo 22 días en los que se realizaron 2 llamadas de emergencia. Luego explica que esta frecuencia de 9 significa 9 días en los que se realizaron 3 llamadas de emergencia. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, aquí van a estar los números de llamadas durante esos 50 días, que pudo haber sido, pues, que 0, o sea, significa que 8 días no tuvieron ninguna emergencia, o sea, en 8 días no entraron ninguna llamada de su oficina. ¿Sí? Entonces le ven que le dan aquí la frecuencia. ¿Qué frecuencia es esta? La frecuencia absoluta. Ese es el problema, le dan a ustedes estos datos. Entonces, lo que quiero expresar aquí con este ejemplo es que ustedes observen que ya nos olvidamos eso de las combinaciones un poco, sino que vamos a la vida real. En la vida real tenemos estos tipos de información. ¿Cómo estos tipos de información podemos hacer una distribución de frecuencias? O sea, ¿cómo vamos a llegar, cómo vamos a transformar este tipo de información en una distribución de frecuencias, en las tablitas que ya estábamos nosotros aprendiendo? Por eso la importancia de esto, ya de la vida real, ¿no? Ok, entonces, fíjense justamente la primera pregunta, dice, convierta esta información
sobre el número de llamadas en una distribución de probabilidad. ¿Cómo convertimos eso en una distribución de probabilidad? Entonces, aquí ya viene el trabajo de nosotros, pero es facilito. ¿Qué necesitamos para una distribución de probabilidad? Entonces, recuerden, vayan a la teoría, repasen, una distribución de probabilidad es, digamos, una tabla que contiene los valores de X, en este caso, si X es el número de llamadas, bueno, a propósito hay que definir, ¿no? Si X es el número de llamadas, entonces estos son los valores de X. Puede ser 0 llamadas, 1 llamada, 2 llamadas, 3 llamadas, 4 llamadas. ¿Sí? Entonces ya tenemos la primera parte, X. Aquí mismo está, en el mismo problema, miren. Ya tenemos eso. ¿Qué más necesitamos? Las probabilidades. ¿Cómo calculo las probabilidades? Dividiendo, ¿no? 8 como una frecuencia relativa para el total. ¿Sí? Y ya está. Es facilito obtener distribuciones de variables aleatorias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a presentar la solución para que vean, ¿no? Entonces, les decía, lo primero que hay que hacer eh, en el proceso esto ya para resolver la letra A, literal A, es transformar, si esta frecuencia absoluta es en relativa, y aquí ustedes ven, ¿no? Ya está dividido, y ya, como quiera, mi distribución de probabilidad para contestar literal A resulta en unir esta columna, el número de llamadas, con estas probabilidades, ¿no? Aquí no hay nada que juntar porque cada número es separado, ¿se dan cuenta? Entonces, finalmente queda así mi tabla esta de distribución, ¿no? Aquí, con este, esa es la respuesta. ¿Vieron algo difícil? ¿Mm? Bastante fácil, ¿no? Y una vez obtenida esta tablita de distribución, bueno, vale la redundancia porque distribución es lo mismo que una tabla, pero bueno, una vez obtenida esta distribución de probabilidad o esta función, bueno, hay distribución de probabilidad, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Podemos calcular, ya sabemos, el promedio, podemos calcular la desviación estándar, la varianza, podemos graficar, ¿sí? Bueno, pero aquí en literal B le dice, constituye un ejemplo de distribución de probabilidad discreta o continua. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Esto es algo discreto o algo continuo? Entonces, ustedes vean los valores de X, pues los valores de X son valores que ¿Qué es X? Son números de llamada. Mi pregunta es, ¿los números de llamada lo puedo contar o lo puedo medir? Entonces, no se dice, mídame en el número de llamadas, ¿no? Pues suena feo, ¿no? Lo que se dice, bueno, cuente cuánta llamada entró. Entonces, ustedes dicen, entró 0 llamadas hoy día. No, o sea, no entró ninguna llamada, ¿no? Entró una llamada, entonces están contando. Entonces, esto es un ejemplo de distribución de probabilidad discreta, ¿sí? Listo. Y bueno, literal C y literal D, ¿cuál es la media y la desviación estándar? Y eso ya creo que lo pueden hacer ustedes, ¿no? Primero, para calcular el promedio es multiplicar 0 por cada una de esas probabilidades, se suman y ese es el promedio o la esperanza matemática, ¿no? La varianza, bueno, lo mismo que hicimos en el primer parcial, ¿no? Se puede graficar, se puede graficar también esto. Entonces, listo. Bueno, hasta ahí, entonces, así va a ser la tarea bueno, a ver si en una horita ya subo la tarea. Estamos en la semana 9, repito, de Moodle. Y miren estos tipos de ejercicios que están aquí, ¿no? Lo voy a dejar ahí un ratito para que lo analicen. No, bueno, no voy a tener tiempo para resolverlo. Pero está bonito este problema como para tomarlo en una evaluación, donde este problemita, pues, eh, si ustedes analizan, pues engloba todo lo que hemos explicado, ¿no? O sea, aquí, bueno, es bastante sencillo, ¿no? Pero uno tiene que comprender, o sea, lo que hemos explicado. O sea, cómo obtengo, en este caso, el valor de C, dice, para que sea una distribución de probabilidad. Bueno, entonces, hay problemitas también de este índole, ¿no? Bien, nada más, ¿no? Bueno, aquí ¿cómo se llama? En el archivo, pues continúa los temas, pero lamentablemente por el tiempo no vamos a ver otras cosas que se nos presentan, ¿no? Fíjense acá la distribución de probabilidad, cómo se lo representa con la frecuencia acumulada. Pues también se representa a través de una frecuencia acumulada, ¿no?
como la suma de frecuencias, de probabilidades, ¿no? Pero bueno, este ya no es tema que se me escapa ahora. Bueno, nada más, ¿no? Si no hay preguntas, pues solamente voy a presentar la tarea para que ustedes vean que es una tarea bastante sencilla. De una vez la voy a presentar porque justo me permite un ratito para que la vean, ¿no? Aquí está la tarea. Entonces la tarea la tengo fijada me parece para el 8 de diciembre, que sería para el otro, ahora voy a ver, para el próximo día miércoles, ¿no? Sí, me parece que estamos de acuerdo. Hay creo bastante tiempo. Sí, entonces es para el 8 de diciembre. Espero que si están viendo lo que estoy aquí. Y ya sabemos, ir al libro y vamos a hacer pues este conjunto de ejercicios bastante sencillo. ¿Ok? Entonces esto pues lo subo, espero subirlo en una horita en Moodle, ya pueden ver la tarea. Y es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Sobre las distribuciones de probabilidad y los cálculos de la media, la varianza, etcétera, ¿no? Entonces, es bastante sencillo, ¿no? Y esa sería nuestra primera tarea del segundo parcial. Nuevamente comienza el ciclo, ¿no? Se repite, ¿no? Bueno, nada más. Voy a terminar la grabación aquí.